Muy buenas tardes, estamos en debate público. Hemos estado platicando respecto a los objetivos que se ha planteado el concierto internacional, es decir, la comunidad de naciones, con respecto al desarrollo. El desarrollo implica muchas cosas, implica desde el combate a la pobreza hasta, en la actualidad, un debate muy serio, muy profundo, pero también muy controvertido por las decisiones que están tomando algunas naciones, entre ellas pareciera que la nuestra, con respecto al cuidado del medio ambiente y al cambio climático. En el programa previo platicamos con cierta amplitud, con cierto detalle sobre el contenido de la Agenda 2030, que es un documento generado por la Organización de Naciones Unidas, es decir, aprobado y consensado con las 193 naciones que integran esta comunidad internacional, que se plantea 17 objetivos y alrededor de 160 metas relacionadas con las cuestiones que debiéramos de abatir quizá en la próxima década. Es muy relevante que platiquemos de este tema, pero además de cómo todo esto deba bajar a los planes de desarrollo, deba reflejarse en las políticas que implementan los gobiernos para tratar de cumplir con estas metas, que como bien nos decía nuestro invitado, que sigue aquí con nosotros, pues son a lo mejor demasiado ambiciosas, pero que no por ello son metas imposibles de cumplir, y sobre todo que son metas que pueden ser en un momento dado perseguibles. No sé si sea la palabra correcta, pero que sí son metas que a lo mejor en 10 años, es decir, cuando estemos en el umbral del 2030, a lo mejor no se habrán cumplido a cabalidad, pero sí quizá se haya intentado avanzar en algunos de esos indicadores, abatir esas mediciones que están ahí planteadas y poder decir que se tienen metas distintas en este ámbito. Creo que si lo vemos en ese contexto, la siguiente pregunta tendría que ser: ¿cómo va a bajar esos grandes objetivos a los documentos nacionales? Vladimir Campos Gallardo, muchas gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, como siempre, mi querido Adrián. Muchas gracias por la invitación. Pues para que entremos o para que sigamos platicando más bien, ¿cómo ahora sí, estos objetivos del milenio, cómo los vemos reflejados en los documentos nacionales? Y particularmente hoy, en este contexto del 2019, en el que estamos viendo cómo se está planteando un gobierno nuevo, ¿cómo vemos reflejada esa gran agenda, esa agenda mundial, vamos a decir así, hacia objetivos regionales y luego hacia objetivos nacionales, en el contexto, por ejemplo, del Plan Nacional de Desarrollo que hace algunas semanas presentó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como hoja de ruta de lo que pretende que sea la presente administración? Fíjate que es un tema muy interesante, Adrián. En cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, yo te diría que a lo mejor habría que dar un poco de tiempo. Se acaba de presentar recién, y yo esperaría que todos esos objetivos, que todos los indicadores se alinearan al Plan Nacional de Desarrollo. Donde sí te puedo decir algo muy puntual, y habría que hacer aquí un reconocimiento público al gobierno del Estado, en el sentido de que el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Oaxaca ya ha sido alineado a la Agenda 2030. Uno puede visitar su página y encontramos cómo este sistema de indicadores ha quedado muy bien alineado al tema de la Agenda 2030. Es decir, esta idea, este compromiso ha sido ya plasmado plenamente en el Plan Estatal de Desarrollo. No he revisado otros estados, pero me parece una iniciativa muy importante. Desde hace algunos meses he dado seguimiento a este tema para el caso de Oaxaca, y sí hay un compromiso muy importante y muy interesante de parte del gobernador de la entidad hacia esta Agenda 2030. Y
a tu pregunta de cómo le tendríamos que hacer, pues habría simplemente que revisar esta página del gobierno del Estado. Claro. Querido Vladimir, ¿me permites hacer un corte muy breve y continuamos en un momento platicando de esto? Es muy interesante porque creo que la Agenda 2030, al menos en el caso de Oaxaca, plantea circunstancias particulares que a lo mejor en algún otro momento valdría la pena revisar, pero ya en el contexto de cómo se está aplicando sus mediciones, sus propios objetivos, sus metas, con relación a esta agenda internacional y quizá también, ¿por qué no pensarlo del plan de desarrollo, pero el nacional? Okay. Vamos a un corte muy breve, no nos tardamos nada. Estamos de regreso en Debate Público. Estamos platicando sobre, no sé si sea una palabra correcta, Vladimir, la tropicalización de la Agenda 2030 hacia los países. Me recuerdas unas secciones anteriores cuando se usaba mucho esa palabra. Cuando hablaba mucho de la tropicalización. Tropicaliza, ¿no? Es correcto, pero bueno, en este caso, a lo mejor no la palabra, pero es decir, creo que sí se tiene que adecuar a contextos específicos, ¿no? Y nos hablabas del caso específico de Oaxaca. ¿Qué han hecho en Oaxaca con eso? En Oaxaca, de entrada, lo que podemos ver en su página es que al menos los objetivos de la Agenda 2030 están alineados ya a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo. Una cuestión que a mí me parece muy interesante. Evidentemente, a mí me parece que donde tenemos que profundizar más todavía es en el tema del indicador. Es decir, tenemos que partir, por ejemplo, de que en Oaxaca actualmente el 26.9% de su población se encuentra en pobreza extrema. Estamos hablando de alrededor de 1 millón de personas. Y el 70.4% se encuentra en condición de pobreza. Te estoy diciendo que al menos el tema de la pobreza extrema es un tema muy grave y muy delicado, porque estamos diciendo que seguramente ese millón de personas no sabemos si van a comer hoy. No sabemos si tienen el ingreso suficiente o no lo tienen para poder mínimamente acceder a un plato de comida. Entonces, evidentemente, el tema tendría que ir con partir de este millón de personas, ¿no? Ok, si el objetivo de la Agenda 2030 es que llegar a cero hambre o cero número de pobres, entonces estamos diciendo que tenemos que implementar medidas políticas públicas que vayan directamente enfocada a este millón de personas. A ese 26.9% de la población oaxaqueña, vamos a decir así. Así es. Ahora bien, la Agenda 2030, hasta donde pude revisar, dice que uno de los objetivos a batir, dice, o sea, que considera más bien que una persona vive en pobreza extrema cuando dice que no es capaz de tener, estandarizado obviamente, $1.25 por día para comer. Sí. Entonces, en este caso, a lo mejor si nosotros pensamos en $1.25, estaremos hablando de 20, 25 pesos, 27 pesos, una cosa así. Para el caso de México, evidentemente estamos hablando de todo el país, hay una línea de pobreza. Estamos hablando que una persona se encuentra en condición de pobreza cuando gana alrededor, o cuando tiene ingresos per cápita de alrededor de 1.569 pesos. Al mes. Y en el caso de la línea de pobreza por ingresos, estamos hablando de 3.104. Es decir, te estoy diciendo que si una persona gana más de 3.000, vamos a redondearlo, gana más de 3.500 pesos al mes, ya no es pobre. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede sobrevivir con 3.500 pesos al mes? Sí, claro. Vamos a suponer que sea papá y mamá y 2 hijos, 7,000 pesos mensuales. O sea, nada más calcúlale cuánto se gastarían de camiones. Nada más para hacer
Sí, por un ejemplo así muy, muy simple, ¿no? es que en un O sea, contexto urbano eso olvídate, sería imposible, Adrián, ¿no? olvídate, Adrián, de que esas personas conozcan el cine, ¿eh? Claro. Sí, sí. O sea, de que tengan acceso a internet, de que puedan tener cable, ¿no? O sea, y olvídate de cuestiones todavía muy Bueno. subjetivas, pero que mucha gente, muchos niños en este país A lo mejor, tienen acceso, ¿no? a lo mejor, por ejemplo, a tener un baño diario con agua caliente, ¿no? Sí. Digo, si lo vemos desde ese contexto, Deja el baño, vamos al tema del agua. claro, O sea, que a tenga tener- agua potable, ¿no? Que tenga agua, ya dejemos agua potable, que tenga agua entubada. Yo platicaba con algunos amigos hace algunos días y me decía, ¿te acuerdas cuando íbamos ahí a jugar fútbol y aunque no saliera el agua, tú le abrías a la llave, metías la boca y le jalabas y salía agua y nunca nos pasó nada? O sea, yo quiero ver que ahora algún niño, alguna persona meta la boca, le jale No, del hombre. grifo. No, pues al día siguiente ya no va, pues ya no vive el día siguiente. Es decir, el tema también pasa por un tema de contaminación, de cuestiones de higiene básicas, que desafortunadamente en lugar de avanzar, hoy las tenemos menos, ¿no? Hoy el agua es menos potable que nunca y ya no hablamos de agua potable. Ahora la cifra, el indicador habla de acceso a agua entubada, ¿no? Que es muy O sea, diferente. quién sabe si sea potable o no, quién sabe si tenga algún tipo de tratamiento o no, nada más. Ahí está el agua, ya tú sabes si te la tomas o no te la Claro. tomas, ¿no? O sea, es Y es un que- problema más complicado. Y es que a lo mejor perdemos la dimensión de lo que estamos platicando, pero en los países desarrollados, por ejemplo, en el primer mundo, como luego lo conocemos coloquialmente, un pésimo negocio, y lo pongo en el contexto, serían los garrafones de agua. Sí. En un país desarrollado, los garrafones de agua no existen, porque la gente está acostumbrada a tomar su vaso de agua, ir a la llave del fregadero, del lavabo, de donde sea, llenar su vaso y tomar el agua. Es decir, nosotros que estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a esto, al agua embotellada, que es un negociazo en México, es uno de los mejores negocios que hay, pues en otro país no es negocio. Y vamos a hacer una crítica, y lo juro, de verdad lo hago una crítica lo más constructiva posible. Un compromiso del gobierno federal anterior fue dotar a todas las escuelas de grifos, De bebederos, de ¿no? bebederos de agua potable. O sea, hoy pregúntate cuántos bebederos de agua potable tiene este país. Y fue un compromiso de una cobertura al 100%. Claro. O sea, es un tema que pasa por una mala planeación. Podemos pensar desde una buena planeación con el mejor pensamiento, pero también podemos mal de una mala distribución de ese recurso, ¿no? De que a lo mejor hubo corrupción a la hora de distribuir ese recurso. O a lo mejor los pusimos, están ahí, Pero el agua no funcionan, es potable. No, claro. el agua no es potable. O sea, ¿quién la va a tomar? ¿No? Entonces, son temas que parecieran que están sobrepasados, están ya los hemos ya de alguna forma rebasado, pero en la práctica el problema sigue existiendo ahí, ¿no? Oye, y por ejemplo, hablando de estas metas, hablando de estos objetivos que se supone que hay un consenso internacional para tratar de conseguir y que se toman de repente decisiones que parece que van en un sentido contrario. Por ejemplo, ha sido una polémica en los últimos meses en México el hecho de que, por ejemplo, en el ámbito de la producción de energía, se ha hablado de la puesta en marcha de una termoeléctrica, que han sido muy criticadas las termoeléctricas por contaminantes, o que, por ejemplo, se han anunciado grandes inversiones para producir energía con carbón, que también pareciera que hasta hace no tantos años, y digo no nada más en México, porque Donald Trump también niega el cambio climático incluso, y se van a energías que son consideradas como energías sucias, vamos a decirlo de esa manera, o sucias porque a lo mejor una energía limpia es la energía eólica, o a lo mejor una energía limpia es la producción de electricidad con gas, ¿no? Con gas natural, y no con carbón, que es altamente contaminante, que emite gases de efecto invernadero, etcétera. En este sentido,
por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo es claro en este aspecto, considera los objetivos de la Agenda 2030 como propios, los desoye, los ve de ladito. A mí me parece, Adrián, que de entrada el tema de la energía sustentable es cara. O sea, es cara, no la podríamos hacer. Voy a hacer una afirmación a lo mejor un poco exagerada, pero me parece que no tenemos las condiciones tecnológicas para llevarlo a cabo. Al menos no en este momento. Creo que estamos transitando lentamente. O sea, te estoy diciendo que yo creo que tú y yo conocemos mucha gente que ahora mismo, por ejemplo, tiene calentadores ya de energía solar. O sea, con un costo de alrededor de 11,000, 15,000 pesos, muy recuperables en 3, 4 años, cuando te va a durar esto alrededor de, no sé, de unos 15, 20 años, ¿no? Sin embargo, esto es en el micro, ¿no? Yo creo que en el tema de la macro es mucho más complicado hacer una afirmación. Y yo creo que el tema de la refinería, tristemente, es a lo que nos alcanza. No creo que en este momento dé para otra cosa, ¿no? Y digo tristemente porque no debería ser así. Efectivamente, deberíamos de estar pensando en otro tipo de energías mucho más sustentables, energías muy incluso renovables en ese sentido, pero desafortunadamente el tránsito hacia allá va a ser muy lento. O sea, no podemos en 10 años decir que ya en México ya no vamos a utilizar coches de gasolina, claro, porque los vamos a seguir utilizando. O sea, hoy un auto híbrido es realmente muy caro, incluso sí, hasta 50, 70 o hasta 100% más caro que un coche normal. Entonces, tenemos todavía hablar sobre ese tema, tendríamos que hacer un análisis mucho más, me parece que más profundo, para poder dar una opinión mucho más puntual al respecto. Yo creo que al final este tipo de situaciones nos vamos a ir transitando, pero poco a poco y no con la velocidad en lo que los países de un grado de desarrollo mayor lo han logrado, ¿no? Claro, bueno, vamos a retomar un poco el tema Oaxaca, porque ya ves que íbamos a hablar de eso y nos fuimos por otro lado. Decías, el gobierno de Oaxaca ¿qué alineó? ¿Su plan de desarrollo? Su plan estatal de desarrollo a los objetivos del milenio. Lo puede incluso revisar en su ¿Cómo? Pero, por ejemplo, para que nos pongas un ejemplo, que cualquier persona que no, de la gran mayoría que no somos economistas, por ejemplo, ¿cuál pudiera ser un ejemplo así? Yo creo que los que podemos ver rápidamente es el tema del combate a la pobreza, el tema que ahí va vinculado con el tema del hambre, salud y bienestar, educación de calidad y equidad de género. Evidentemente, en su proceso de presupuestación, nuestra ley establece que tenemos que elaborar matrices de indicadores que nos permitan justamente medir las políticas públicas que vamos a implementar. Y en el caso específico de estas 5 que te acabo de mencionar, esas políticas están perfectamente alineadas al tema de la Agenda 2030. Al menos en los 5 temas que te acabo de mencionar. Evidentemente, hay algunos que podrá costar más trabajo o menos trabajo por el tema, por ejemplo, de la reducción de desigualdades, ¿no? Es decir, que tiene que ver mucho con el tema de que en muy pocos cae la mayor parte del ingreso y en la mayoría son personas que ganan mucho menos del promedio nacional, ¿no? Ingresos muy por debajo del problema nacional. Entonces, esta desigualdad es una parte que se tiene que enfrentar buscando buscando empleos mejor pagados para más o menos nivelar el tema de la gente que tiene mucho, voy a decir esas palabras, contra la gente que tiene muy poco, ¿no? Que es el 90% en el caso de México, ¿no? Oye, y a lo mejor te voy a hacer una pregunta que es muy básica para alguien que maneja estos temas, pero que creo que es una pregunta pertinente para quienes no estamos adentrados en el tema. ¿Cuál es la diferencia entre pobreza extrema y pobreza? Es decir, la diferencia está en el acceso a ciertos servicios, en el ingreso. ¿Cómo podríamos entender de manera práctica esta distinción entre pobreza extrema, pobreza, y a lo mejor pondría yo otro elemento que
también está aquí inmerso, que es la marginación. Fíjate que básicamente el tema de la diferencia en la pobreza extrema y la pobreza tiene que ver con el ingreso. Tiene que ver con el ingreso y el Conemal emite una serie de lineamientos que básicamente tienen que ver con vivienda, con salud, con acceso a la seguridad social, con la educación. Básicamente son esos 6 temas. Pero una persona que tiene acceso al menos 3 de estos 6 componentes. Que nos dices es vivienda, salud. Y acceso a vivienda, salud, educación. Educación. Si tú tienes acceso mínimamente a esos 3, pero tu ingreso es menor al 1.569.000, perdón, a los 1.569, estás en condición de pobreza. Sin embargo, si tú tienes más de estos, tienes 4 o más de estos componentes y un ingreso inferior igual a los 1.569 pesos diarios, estás en condición de pobreza extrema. Ya, es decir, es la combinación de 3 o 4 factores que son los que te hacen caer, vamos a decir así. Entre pobre y pobre extremo. Y pobre extremo. Evidentemente, me parece que en la práctica, la preocupación por ambos conceptos debería ser exactamente la misma, ¿no? Es decir, claro, los gobiernos tendrían la obligación de satisfacer los temas de vivienda digna, por supuesto, el tema de salud, el tema de acceso a la seguridad social, es decir, que cuando yo termine de trabajar o mi ciclo de trabajo de 20 o 30 años haya concluido, yo tenga acceso a una pensión que me va a permitir seguir viviendo dignamente, ¿no? Y el tema también de acceso a algunos factores importantes dentro de la vivienda, como puede ser la lavadora o puede ser el refrigerador, que pareciera que no son cuestiones complejas, pero si tú llevas el traslado de tener o no tener refrigerador en una zona calurosa, claro, pues evidentemente los alimentos se te van a echar a perder de una manera más rápida, ¿no? Claro, es decir, un día un amigo me dijo que si el derecho a la calefacción era un derecho humano. Y dije, pues probablemente no, porque aquí no la necesitamos, ¿no? Sí, dice, bueno, ¿y si vives en Finlandia? Bueno, pues creo que sí, ¿no? Porque aquí, pues digo, no, afortunadamente, nunca hace ni tanto frío ni tanto calor aquí, o sea, es decir, hablando de nuestro contexto doméstico, ¿no? Pero puede ocurrir esto que dices, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando vives en una zona tropical, hablando de la tropicalización? ¿O qué pasa que si vivieras en una zona extremadamente fría, ¿no? Y creo que ahí es donde dirías, pues sí, esto que no parecía importante, pues sí lo es. Esto que a lo mejor para los mexicanos, y eso lo dice mucho la gente de otros países, particularmente lo dicen los centroamericanos, cuando dicen ustedes viven en un país inmenso, porque tienen muchos problemas, pero no tienen problemas de espacio, en apariencia. Sí, por ejemplo, el tema en el caso de la pobreza extrema, por ejemplo, en el caso del hacinamiento, ¿no? O sea que 6, 7, 8 o más personas viven en un solo cuarto. O sea, es un problema de pobreza extrema, ¿no? Es decir, pues imagínate al papá, la mamá, los 4 hijos, los 2 primos viviendo en un solo cuarto. O sea, es un tema muy complicado, ¿no? O sea, claro, que a lo mejor nosotros en nuestro contexto, ¿cómo se puede decir? De clase media, a lo mejor ni siquiera lo podemos imaginar, ¿no? Sí, o la gente que tiene que caminar, ¿no? Para tener acceso al agua. O sea, a veces nosotros en la cotidianidad perdemos el sentido de muchas cosas. Es decir, tú llegas a tu casa, abres, te echas un baño, te vas a dormir. O sea, más de 1 millón de personas en este país no lo pueden hacer. Claro. Y al día siguiente te levantas, desayunas, vas a comer, vas a cenar, lo compartes con tus amigos, en fin. Pero en este estado, 1 millón de personas no lo pueden hacer de manera cotidiana. Claro, en Oaxaca nada más, ¿no? O sea, ya no hablamos de México, hablamos de Entonces, Oaxaca en específico. Cuestiones que parecerían tan simples, realmente en este estado son graves, son delicadas. Evidentemente, no tiene que ver con lo que haga o deje de hacer, por ejemplo, el actual gobierno, ¿no? Son temas que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Aquí lo importante es implementar realmente las políticas públicas adecuadas para poder llegar a esa gente que es la que realmente lo necesita, ¿no?
los temas de llevar salud, lo repito, de llevar vivienda, de llevar atención médica, el tema de la seguridad social, que es muy importante, generar trabajo, pero no solamente generar cualquier trabajo, sino un trabajo bien remunerado que le permita a los padres de familia llevar el sustento diariamente a sus casas, ¿no? Oye, y ha sido muy criticado para esta administración, para la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, la implementación de políticas que están encaminadas a dar dinero a la gente. Ese tipo de políticas, es decir, sin entrar a hacer un calificativo de esas políticas en específico, ¿esas políticas son medibles? Es decir, ese impacto positivo o negativo que pueda tener sobre cierta porción de la población puede ser medido a partir, por ejemplo, el apoyo que se le está dando a los jóvenes que estudian educación media superior, que le están dando sus 1,500 y algo de pesos cada mes. ¿Ese tipo de apoyos en un momento dado puede ser medible o es dinero a la nada? O para estos efectos, ¿cómo lo pudiéramos considerar? Deberían establecerse las reglas de operación, me parece que no lo está. Claramente, ¿para qué deben ocupar ese dinero? Y de alguna forma comprobarlo. Es decir, si tú a un adolescente, a un estudiante de 18 años, les das 1,500 pesos, nada te garantiza que los va a ocupar para la educación, ¿eh? Nada te lo garantiza. Sí. Entonces, evidentemente debe haber alguna regla de operación que establezca plenamente que ese recurso se lo va a gastar en temas que tengan que ver con su educación. ¿En qué? En libros, en material escolar, en lo que sea, pero debemos buscar alguna forma de garantizar. Lo que tú comentabas, yo te lo contesté de una forma muy simple. Yo creo que se le tiene que enseñar a la gente a pescar, no a dar el pescado hecho. Entonces, con esto yo creo que corresponde a tu pregunta, son políticas asistencialistas. Me parece que incluso le podemos llamar populismo. Claro. Y que tenemos ejemplos clarísimos de esto, y que en América Latina ha fracasado rotundamente, ¿no? Yo esperaría que al menos hubiera alguna regla de operación que estableciera en qué se lo va a gastar y no simplemente dárselo de manera mensual, ¿no? ¿Cuáles son los fines, no? Que tendría que perseguir esa aportación que da el Estado, Sí, pues a ver, yo te voy a dar el apoyo durante un semestre, pero tú mínimamente tienes que pasar todas tus materias, ¿no? Por decirlo muy, muy coloquial y muy rápidamente, ¿no? Claro. Y por ejemplo, en el otro contexto, que creo que es la misma moneda nada más vista del otro lado, se ha hablado mucho de la desaparición, por ejemplo, del Seguro Popular, que como nos decías en esta misma charla, se intentó abatir un indicador a partir de afiliar a mucha gente, es decir, que hubiera cómo demostrar que había gente afiliada al servicio de salud, aunque no se sabía exactamente qué tipo de servicio era ese servicio de salud. Es que a mí me parece que ahí también, o sea, evidentemente el Estado tiene la obligación de atender a personas que seguramente se encuentran en etapa terminal por un problema de cáncer, por un problema de SIDA, de VIH, por distintos temas de salud. El Estado tiene que garantizar que se le atienda. Sin embargo, también el Estado debe apostar a la prevención. Es decir, debemos evitar que las mujeres lleguen al tema de cáncer ya prácticamente terminal si nunca les enseñamos cómo se debe prevenir. Tenemos que atacar más ese tema, que es el éxito, por ejemplo, en algunos países, el caso, por ejemplo, de Cuba, ¿no? Pero me parece que hemos equivocado el tema y ante la necesidad de la bola de nieve, pues no nos queda otra que apostar a hospitales que realmente salen caros, pero que también el Estado tiene la obligación de crear para atender a toda esa gente que se encuentra en esta condición ahora mismo, ¿no? Que a lo mejor sería el mismo caso de los problemas, que en México es un problema de salud pública muy grave, el de la obesidad, ¿no? Así es, mi querido. Es decir, por ejemplo, esto de que muy poco se atiende a la causa de fondo, a la prevención, y se invierte en cantidades cada vez mayores. En los pacientes diabéticos, por ejemplo, ¿no? Atender pacientes diabéticos. Que hay que atenderlos, ¿eh? O sea, al final de cuentas están ahí y el Estado tiene la obligación de atenderlos. Pero tenemos que también más a la prevención. A mí me parece que el Estado, por ejemplo, en el caso de estos,
una iniciativa que a mí me parece muy interesante es la de crear espacios deportivos a la gente, ¿no? Que fue uno de los aciertos, a mí me parece, del gobierno anterior. Crear estos polideportivos donde la gente tenga acceso sin costo al tema de poder ir a correr, de poder ir a un gimnasio, de poder nadar, o con un costo mínimo, ¿no? Me parece que el Estado tendría que apostar más a ese tipo de cosas, que evidentemente conjugas y solucionas muchos temas en ese tema. Atacas problemas de drogadicción, ¿por qué? Porque el niño, el joven, el adolescente, el papá, la mamá, van a hacer ejercicio, van a jugar un ratito con la pelota, van a jugar un ratito fútbol, básquetbol, van a nadar, ¿no? Incluso un tema hasta de cohesión social. De integración, ¿No? Entonces, pero no sé por qué no lo hacemos, ¿no? Al final de cuentas, políticas que resultan exitosas no las replicamos después, ¿no? Claro, pues es que quizá pareciera que, como se ha dicho desde hace muchísimos años en México, cada 6 años quieren reinventar al Estado, quieren reinventar las políticas, quieren reinventar las soluciones, y a muy pocas, me parece, se les ha dado continuidad, independientemente de su grado de éxito, que a lo mejor pueden ser tremendamente exitosas o medianamente exitosas, pero si no hay seguimiento, pues creo que también ahí es donde hay un problema de fondo, ¿no? Y lo repetimos, tiene que ver incluso también con un tema de educación, hablo de educación escolar, ¿eh? Es decir, la gente que sabe leer y escribir le queda muy claro que un niño, un bebé, puede morir de una enfermedad diarreica si no se lava adecuadamente las manos. Claro. Pero una gente que no sabe leer y escribir, que aunque le hagan llegar un folleto, no lo va a entender. Así es. Pues, ¿a dónde llegamos, mi estimado Adrián? Claro. Pues muchas gracias, Vladimir. Te agradezco mucho por habernos acompañado a esta plática tan interesante. Creo que ahora sí tuvimos más tiempo para poder platicar de más temas relacionados con la medición del combate a la pobreza y la medición de estos indicadores que son muy importantes en general, para nuestro país, para los próximos 10 años por lo menos, ¿no? Que son puntos de referencia. Un gusto platicar siempre contigo, mi querido Adrián. Gracias, sobre todo gracias a usted, que como cada miércoles aquí nos ve y nos acompaña en este gran proyecto que es Regeneración, aquí también en Debate Público. Aquí nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes.